Son las 3:03 de la madrugada del 8 de agosto de 1963. Dentro de un tren de Royal Mail que viaja de Glasgow a Londres, un trabajador postal clasifica entregas cuando el tren se detiene inesperadamente. Esto ocurre a veces, así que no le da importancia. Pero a medida que pasan los minutos y el tren sigue inmóvil, empieza a sospechar. Cuando abre la puerta delantera de su compartimento, en lugar de ver otro vagón, solo hay vía vacía. Y esto es extremadamente preocupante. El vagón que debería estar delante no es un simple coche postal. Transporta más de 2.6 millones de libras. Y a medio kilómetro de distancia, 15 hombres con pasamontañas lo están sacando todo. These trains have made thousands and thousands of journeys without the slightest mishap, without the slightest loss of money over the last 120 years. This is the first time it's happened. Are you blaming British Railways? It was a brilliant crime because of the planning, because of the business of stopping the train at one point, cutting off the guard, take away the engine and two carriages. It was superbly planned. I don't think anybody had tried anything on this magnitude, and it was quite a daring raid. Esta es la historia del robo más audaz en la historia británica. Los hombres que lo llevaron a cabo y la cacería internacional que vino después. Esto es el gran robo del tren. Bruce Reynolds nació en Londres en 1931. La vida lo golpeó duro desde el principio. La madre de Bruce murió por complicaciones en el parto cuando él apenas tenía 4 años. Fue devastador, pero su padre se volvió a casar rápidamente. Cuando Bruce tenía apenas 8 años, robó dinero de su bolso, según sus propias palabras, para equilibrar las cuentas. Su padre era un activista sindical con problemas crónicos de desempleo. Vivían mudándose constantemente de un apartamento barato a otro, siempre en las peores zonas de la ciudad. Sin embargo, en 1939, cuando los nazis atacaron Londres, Bruce fue evacuado al campo donde vivió con varias familias distintas. Cuando finalmente regresó a Londres, discutía tanto con su madrastra que su padre terminó echándolo de casa. Bruce creció sin ningún sentido de hogar y ahora, con 14 años, tenía que descubrir qué hacer con su vida. Lo primero que quería era hacer algo emocionante. Intentó ingresar a la Royal Navy, pero falló la prueba de visión. Luego apuntó a convertirse en corresponsal extranjero, empezando como mensajero en el Daily Mail. Pero cuando logró ascender al departamento de contabilidad, se volvió aburrido. Lo mismo ocurrió cuando trabajó como dependiente de tienda y como asistente de laboratorio. Sin embargo, a los 17 años consiguió trabajo como mensajero para una cadena de tiendas de bicicletas que también tenía un equipo de ciclismo semiprofesional. Y ahí fue donde Bruce encontró su verdadera vocación, el crimen. Verás, varios de sus compañeros tenían el hábito ocasional de romper la ley. Se colaban en estaciones de tren, robaban encendedores, bicicletas, cosas simples. Bruce se adaptó rápidamente y resultó que tenía talento natural. En solo unos meses ya se había hecho un nombre como uno de los ladrones jóvenes más hábiles de Londres. Pero aún así, seguía siendo inexperto. La policía finalmente lo atrapó en medio de un robo a una tienda y fue condenado a unos meses en un centro de detención juvenil, pero eso no lo cambió en absoluto. A los 18 años, Bruce fue enviado de nuevo tras ser condenado por irrumpir en tiendas de lujo, fábricas y casas adineradas en los suburbios. A los 19 fue liberado y luego arrestado por exactamente lo mismo. Esta vez Bruce fue juzgado como adulto y condenado a 18 meses en una prisión real, pero de nuevo no tuvo el efecto esperado. En palabras de Bruce, ir a prisión era como pasar de la escuela preparatoria a la universidad. Estaba acostumbrado a romper vitrinas, pero allí hablaba con gente que volaba cajas fuertes.
Cuando salió debía cumplir 2 años de servicio militar obligatorio en el ejército. Desertó después de solo 2 días para embarcarse en una ola de robos de joyas. Durante el resto de los años 50, Bruce pasaba sus días haciéndose pasar por un comerciante de antigüedades raras y sus noches entrando a joyerías y casas de lujo para robar exactamente las antigüedades que luego vendía. No sería la última vez que vería el interior de una celda. De hecho, fue arrestado 3 veces más antes de 1961. Por esa época, Bruce y algunos de sus asociados formaron la Banda del Suroeste. Empezaron con pequeños golpes, pero con el tiempo sus robos se volvieron cada vez más grandes. En 1962, Bruce lideró el asalto a una furgoneta de seguridad en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. La banda huyó en Jaguars con 62,000 libras, el equivalente a alrededor de 1.7 millones a día de hoy. Ese golpe consolidó la reputación de Bruce. El grupo empezó a llamarlo Napoleón, no solo por su ambición implacable, sino por la forma metódica en que planificaba cada movimiento. Verás, para Bruce el crimen no era solo por el dinero. Se consideraba un ladrón caballero. Vestía trajes a medida, comía en restaurantes elegantes, leía a Nietzsche y conducía un Aston Martin. Para él, esto era un estilo de vida, y su ambición final era ejecutar el crimen perfecto. Sin saberlo, la oportunidad perfecta estaba a la vuelta de la esquina. En 1963, un miembro de la Banda del Suroeste se acercó a Reynolds con un posible golpe. Un empleado de alto rango de Royal Mail, a quien llamaba el Ulsterman, le había informado que uno de sus trenes de correo habituales pasaría por Buckinghamshire el 8 de agosto. Pero este no era un tren cualquiera. No transportaba correo ordinario y tampoco era una fecha cualquiera. Verás, en la década de 1960, los bancos del Reino Unido sabían que enviar dinero en efectivo por correo era arriesgado, pero era rápido y barato. Así que cada pocos días, Royal Mail trasladaba varios millones de libras desde un banco en Glasgow, Escocia, hasta el Banco de Inglaterra en Londres. Sin embargo, en Escocia el lunes 5 de agosto era festivo bancario, un día en el que bancos y otras instituciones daban libre a sus empleados. Esto significaba que el 8 de agosto, en lugar de las habituales 300,000 libras, el tren transportaría un acumulado de envíos de dinero no enviados durante el fin de semana largo. Según el Ulsterman, la cifra podía rondar los 2 millones de libras. Ahora bien, el tren al que apuntaba la Banda del Suroeste tenía 12 vagones, pero solo les interesaba uno, el que iba justo detrás de la locomotora, el vagón de paquetes de alto valor o HVP por sus siglas en inglés. Estaban diseñados para transportar cosas importantes, grandes sumas de dinero, bonos, documentos financieros del gobierno y similares. Debían ser seguros, por lo que el servicio postal había recomendado que todos los HVP estuvieran equipados con alarmas, radios y barras en las ventanas. Sin embargo, implementar estas medidas era lento y costoso. Para 1963, solo 3 vagones HVP habían sido realmente equipados con estas nuevas medidas de seguridad, y convenientemente para la banda, ninguno de ellos estaría en servicio el 8 de agosto. Este vagón de alto valor estaría desprotegido, cargado de dinero, y Reynolds sabía exactamente cuándo y dónde estaría. Ahora, solo tenía que descubrir cómo asaltar un tren en movimiento y escapar. Reynolds y la Banda del Suroeste tenían experiencia en distintos tipos de delitos, pero en su mayoría eran robos simples. Nunca habían detenido un tren en movimiento. Pero con 2 millones de libras en juego, estaban dispuestos a adaptarse. Así que se aliaron con otra banda con experiencia en robos a trenes, los South Coast Raiders, y sumaron algunos asociados más para aportar fuerza. En total, el equipo estaba compuesto por 15 hombres. Reynolds era el líder. Su círculo cercano se encargaba de la logística, y entre ellos había un tesorero, un expiloto, un barbero, un carpintero, un maquinista retirado y un platero que además aspiraba a ser piloto de Fórmula 1 como conductor de escape. Incluso tenían un florista. Como preparación para el robo, Reynolds contrató a un abogado quien organizó la compra de una granja en Leatherslade, una propiedad remota y elevada en Buckinghamshire
que les daba una vista de 360 grados del campo circundante, en caso de que la policía se acercara. Esto funcionaría como su escondite, un lugar para guardar equipo, preparar el golpe y ocultarse después. Tras meses de planificación, los 15 hombres conduciendo un camión militar y 2 Land Rover con pintura del ejército salieron de Leatherslade alrededor de la medianoche del 8 de agosto de 1963. Un grupo condujo hasta el puente Bradco, un lugar relativamente aislado donde podían descargar el dinero del tren rápidamente y cortar las líneas telefónicas a lo largo de la vía sin ser vistos. Pero el tren no podía detenerse allí. La señal más cercana, la que indicaba a los trenes si debían continuar o detenerse, estaba en Sears Crossing, a casi 1 kilómetro de distancia. Allí, otro grupo alteraría las luces, detendría el tren y luego lo llevaría hasta el puente. Cada hombre tenía su papel. Cada paso estaba planificado al minuto y cada riesgo había sido calculado. Reynolds llamó a este golpe su Capilla Sixtina. Era el plan perfecto. Y cuando el tren llegó, todo salió sin problemas. Bueno, casi todo. El tren de Royal Mail se aproximó a Sears Crossing exactamente a las 3:03 am. Cuando los hombres en lo alto de la señal lo vieron acercarse, cubrieron la luz verde con un guante de cuero y conectaron la luz roja a una batería. El maquinista vio la señal roja y pisó el freno. Pero cuando su asistente intentó comunicarse con la estación más cercana, la línea estaba muerta. Y antes de que pudiera entender qué pasaba, un ladrón lo sorprendió, lo retuvo y le susurró una amenaza escalofriante. «Si gritas, te mato». Mientras tanto, los otros hombres irrumpieron en el tren para reducir al conductor. Habían acordado no usar violencia durante el golpe, pero cuando el maquinista intentó resistirse, uno de ellos lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro. Le provocó varias heridas en el rostro y un profundo corte en la parte posterior de la cabeza que sangraba profusamente. Con un pico, uno de los ladrones forzó la entrada al vagón de alto valor. Los 4 empleados dentro tampoco se rindieron fácilmente. Hubo un breve forcejeo, pero los ladrones los golpearon, los inmovilizaron boca abajo en el suelo y luego los ataron y amordazaron. Ahí estaba lo que buscaban: 128 sacos de correo, todos llenos de dinero en efectivo. Con el personal abatido, el siguiente paso era mover el tren medio kilómetro por la vía hasta el puente Bradco, donde Reynolds y el resto del equipo esperaban para descargar el dinero. Para hacerlo más rápido, desacoplaron el vagón de alto valor y la locomotora del resto del tren. Ahora, el conductor de reemplazo debía llevarlo hasta el puente, pero esto no salió como esperaban. El hombre que habían reclutado era mayor y estaba retirado. Tenía experiencia con locomotoras antiguas de freno de aire, pero este tren usaba frenos modernos de vacío. Cuando llegó a la cabina y vio los controles, no tenía idea de cómo utilizarlos. Ahora, la única esperanza de los ladrones para mover el tren yacía en el suelo, sangrando y apenas consciente. Pero no había otra opción. 2 hombres obligaron al maquinista a conducir hasta el puente Bradco, y de algún modo lo logró. En el puente, Reynolds tenía el oído pegado al suelo, escuchando el lejano zumbido del tren acercándose. Transmitió un mensaje simple por radio: «Es ahora». Cuando el tren llegó, los encargados de los sacos corrieron hacia el vagón y formaron una cadena humana desde el tren hasta el camión militar. Se movían rápido y en silencio, levantando pesadas bolsas de billetes de 1, 5 y 10 libras en casi completa oscuridad. A las 3:30 am en punto, solo quedaban 8 sacos. Sin embargo, Reynolds ordenó dejarlas. Tenían un horario que cumplir. En total, lograron llevarse 120 sacos llenos de dinero y objetos de valor. Con el maquinista y su asistente esposados dentro de la cabina, y los trabajadores postales atados en el suelo del vagón, los hombres subieron a sus vehículos y desaparecieron en la noche. A medio kilómetro de ellos, en el resto de los vagones, había casi 50 empleados más, completamente ajenos a lo que acababa de ocurrir. Los ladrones habían ejecutado el golpe con precisión quirúrgica.
o eso creían. Una vez que regresaron a Leatherslade, comenzaron a contar el dinero. Esperaban un gran botín, pero el total final fue de poco menos de 2.6 millones de libras. Hoy, eso equivale a más de 70 millones de libras, o 96 millones de dólares. Los 15 ladrones principales, más el informante de Royal Mail y el abogado que organizó la compra de Leatherslade, habían acordado dividir el dinero en partes iguales. Eso significaba que cada uno recibiría alrededor de 150,000 libras. Ahora solo tenían que salirse con la suya. Pero aquí es donde todo empezó a desmoronarse. Más tarde esa mañana, la banda comenzó a planear su escape. Las noticias del robo ya ocupaban las portadas de todos los principales periódicos británicos. El número de hombres involucrados y la impactante cantidad de dinero robado convirtieron el caso en una sensación inmediata. Lo llamaban el gran robo del tren. Y como toque final, la policía ofrecía una enorme recompensa de 260,000 libras a cualquiera que proporcionara información sobre el paradero de los criminales. It's 4 days now since the first 2 coaches of the night mail train from Glasgow were stopped on this bridge. Escuchando la radio policial y nacional, los ladrones descubrieron que la policía de Buckinghamshire había tenido conocimiento del robo a las 4:30 am. Para las 5:10 ya estaban interrogando testigos y estableciendo retenes en la zona. Pero no había señales de que supieran dónde se escondían. Reynolds se sentía optimista. Su plan era esconderse en Leatherslade durante unos días y luego huir con los vehículos que usaron en el golpe. Pero a medida que avanzaba el día, ese plan empezó a desmoronarse. £2.5 million were unloaded and loaded onto a lorry standing where they'd landed. Al mediodía, la BBC informó que los ladrones habían utilizado vehículos militares y la policía ahora los estaba buscando. Al escuchar esto, uno de los hombres intentó repintar el camión militar de amarillo, pero se quedó sin pintura a mitad de camino, lo que solo empeoró la situación. Por ahora estaban atrapados. Pero por suerte, uno de los ladrones había llevado una bicicleta, por si acaso. Fue hasta el pueblo más cercano para llamar al abogado del grupo, quien inmediatamente condujo hasta Leatherslade y llevó al conductor de escape de regreso a Londres para conseguir más vehículos. Esa noche en Leatherslade, los ladrones bebieron unas cervezas y jugaron una partida de Monopolio, usando dinero real, por supuesto. A la mañana siguiente, los hombres escucharon algo inquietante en la radio. Uno de los trabajadores postales del vagón había declarado que cuando los ladrones se marchaban, alguien había insistido en que no llamaran a la policía durante 30 minutos. Este pequeño e insignificante detalle era parte crucial del caso. Ahora la policía podía limitar su radio de búsqueda a 30 millas desde el puente Brightco. This morning, Superintendent MacArthur told a press conference that he believed that the money was still within a 30-mile radius of this spot, the scene of the crime. Leatherslade estaba a solo 27 millas. Con la policía acercándose, los hombres sabían que tenían que irse. Pero salir todos juntos llamaría la atención. Así que cuando el conductor regresó, él y otro hombre fueron al pueblo más cercano a comprar más coches. Y regresaron para recoger a los demás, solo de 2 en 2. Así, simplemente, desaparecieron. Pero habían cometido un error fatal. Poco después del robo, un granjero de Buckinghamshire se enteró de la recompensa de 260,000 libras por información. Le habló a la policía sobre Leatherslade, una propiedad dentro del radio de búsqueda que había sido comprada por mucho más de su valor, en efectivo, y abandonada poco después del robo. The police were asking for information about lonely, isolated farms that had just changed hands, and I knew Leatherslade was one such farm, and so I went and had a look. Cuando la policía llegó, encontró una casa llena de sacos de correo vacíos, envoltorios de dinero, restos de ropa quemada, y en el garaje 2 Range Rover y un camión militar a medio pintar de amarillo. Pero lo más incriminatorio eran las huellas dactilares. En una botella de ketchup, en las mesas, en el tablero del Monopolio. Estaban por toda la casa. Los hombres intentaron limpiar el lugar, pero la policía aún así encontró 311 huellas. Leatherslade era una mina de oro forense. Revelaba que alrededor de 15 personas habían participado en el robo.
Con tantos implicados, era inevitable que los rumores se extendieran en el mundo criminal de Londres. Y gracias a un informante encubierto, la policía ya tenía una lista de posibles sospechosos para comparar huellas. Ahora era momento de empezar a hacer arrestos. Como la banda del suroeste y los demás implicados estaban en Londres, el caso fue asignado a la Flying Squad, una unidad élite especializada solo en robos. En ese momento, la Flying Squad estaba liderada por un detective duro y serio llamado Tommy Butler. Butler vivía con su madre, tenía 54 años, era soltero, trabajaba los 7 días de la semana, no tenía vida social y había sido condecorado más de 36 veces por su trabajo policial. Él vivía para esto. Si alguien podía atrapar a los ladrones, ese era él. La Flying Squad realizó los primeros arrestos apenas unos días después. Uno de los ladrones intentó alquilar una propiedad pagando 3 meses por adelantado, solo con billetes de 10 libras. Desafortunadamente para él, la propietaria era viuda de un policía, y aquello le pareció un poco sospechoso. Cuando la policía llegó, lo detuvieron para interrogarlo, registraron el coche y encontraron el dinero. Uno de los ladrones, cuando fue interrogado por Butler, le dijo: «Obviamente sabes mucho, debí haber cometido un error en algún punto. Tendré que jugármela, no veo cómo puedes hacer que esto se sostenga sin el dinero y no lo vas a encontrar». Su apodo, irónicamente, era el hombre silencioso. Las huellas de otro ladrón coincidieron con las encontradas en la parte trasera del camión militar de la banda. La firma del abogado del grupo apareció en el contrato de compra de Leatherslade y también en un recibo de un hotel en Berlín, que él mismo había mencionado casualmente a Tommy Butler. Cuando la Flying Squad llegó a la casa del conductor de escape de la banda del suroeste, este intentó huir, lo que desató una intensa persecución por los tejados en pleno Londres. A comienzos de 1964, 10 de los 16 miembros de la banda habían sido arrestados y llevados a juicio. Con más de 600 pruebas en su contra, todos fueron declarados culpables y condenados a penas de hasta 30 años de prisión. Pero aunque más de la mitad de los implicados ya estaban tras las rejas, la Flying Squad no había terminado. Tommy Butler aún tenía que capturar al cerebro detrás de todo. Cuando comenzaron los arrestos, Butler sospechó de inmediato que Bruce Reynolds, el Napoleón de la banda del suroeste, era el líder del gran robo del tren. Con sus cómplices cayendo uno a uno, Reynolds sabía que la policía iría tras él, así que envió a su hijo pequeño a vivir con familiares, se mudó a un apartamento prestado en el centro de Londres, ocultándose a plena vista, y dejó un coche nuevo en un garaje cercano al aeropuerto, diciendo que lo recogería en septiembre. Era una distracción. Si la policía lo encontraba, quería que pensaran que había huido del país. Sin embargo, algo debió parecerle extraño al encargado. Llamó a la policía y una semana después el rostro y la descripción de Reynolds estaban en la portada de casi todos los periódicos del país. El cerco se cerraba, así que Reynolds tomó su dinero y huyó al norte de Inglaterra para esconderse. Su esposa se reunió con él unos días después, pero fueron reconocidos el mismo día que ella llegó, así que huyeron al sur de Londres. Ella se tiñó el cabello de rojo, él dejó de salir de casa. Para octubre, 7 de los ladrones ya estaban en prisión, 2 más seguían siendo buscados. A principios de diciembre, un policía tocó la puerta del nuevo apartamento de Reynolds. Su esposa nerviosa lo dejó entrar, así que Reynolds se quitó la ropa, se metió en la cama y fingió ser un hombre que acababa de tener una mañana muy productiva con su esposa. El agente sorprendido se disculpó y se retiró, pero Reynolds sabía que estaba al límite. En abril de 1964, escuchó la noticia. Su banda había sido condenada a 30 años cada uno, y eso fue el punto de quiebre. Reynolds se vio obligado a tomar la decisión que había evitado durante casi un año. Se rapó la cabeza, se dejó el bigote, compró un pasaporte falso, sobornó a un piloto, voló desde la Inglaterra rural hasta Bélgica, y de allí hacia México. Así de simple, era libre. Tras ejecutar el golpe de sus sueños, Reynolds vivió la fantasía a la altura. Cenas lujosas, hoteles, coches de gama alta, gastaba su fortuna con estilo. Pero inevitablemente el dinero se agotó.
Y para un hombre que se enorgullecía de planificar cada detalle, Reynolds no tenía un plan B. A finales de 1966 condujo con su familia desde México, atravesó Estados Unidos y llegó a Canadá, donde otro ladrón fugitivo del tren estaba escondido. Intentó convencerlo de unirse para un último golpe, pero la respuesta fue no. Reynolds volvió a mudarse, esta vez al sur de Francia, pero su dinero estaba prácticamente agotado. En solo 5 años, había gastado el equivalente a 3.6 millones de libras actuales. Esos son 56,000 libras al mes desaparecidas. Para 1968 hizo el único movimiento que le quedaba. Regresó a Londres, donde descubrió que ninguno de sus antiguos socios quería trabajar con él. Tras 2 meses intentándolo, a Reynolds le quedaban apenas 5,500 libras. Entonces, el 8 de noviembre de 1968, alguien llamó a la puerta. El hijo de 6 años de Reynolds abrió, y una docena de detectives entró, subió las escaleras y llegó al dormitorio. Al frente iba Tommy Butler. «Hola, Bruce. ¿Ha pasado mucho tiempo?» La respuesta de Reynolds fue: «Se la vi». Antes de llevarlo a la comisaría, Butler le permitió despedirse de su familia. Se arrodilló y le dijo a su hijo confundido: «Papá ha sido un chico malo y se va por mucho tiempo». En enero de 1969, Bruce Reynolds, el ladrón caballero, el cerebro detrás del gran robo del tren, fue condenado a 25 años de prisión por conspiración y robo a mano armada. Cumplió solo 10. Tras el juicio, le preguntaron a Butler si ese era el final de la investigación. Su respuesta fue simple: no. Aunque el cerebro estaba tras las rejas, varios de los ladrones seguían prófugos, y los que ya estaban en prisión no tenían intención de quedarse allí. Después del juicio del gran robo del tren, Charlie Wilson, el miembro de la banda conocido como el Hombre Silencioso, fue recluido en una prisión de alta seguridad. No se le permitía salir de su celda, los guardias lo revisaban cada 15 minutos y lo obligaban a dormir sin ropa para evitar intentos de fuga. Pero esto no fue suficiente para detenerlo. El 12 de agosto de 1964, 3 hombres enmascarados irrumpieron en la prisión en plena noche. Usando escaleras y ganchos, escalaron el muro exterior de 6 metros. Se deslizaron por el patio de la prisión, amordazaron a un guardia, le robaron las llaves y encontraron la celda de Wilson. No activaron ninguna alarma y minutos después los 4 estaban trepando de nuevo el muro. Lo que ocurrió después no está del todo claro. Algunos dicen que Wilson se escondió un tiempo en Reino Unido. Otros creen que huyó directamente a Europa. Lo que sí se sabe es que para el verano de 1965 vivía en Canadá bajo un nombre falso. Con el rostro alterado por cirugía plástica y completamente integrado en su comunidad. Compró un rancho en las afueras de Montreal, se unió a un exclusivo club de golf y adoptó la vida de un respetable terrateniente. Sus vecinos lo apreciaban y por un tiempo realmente desapareció. Incluso cuando Reynolds apareció para intentar reclutarlo para un último golpe, él se negó. Sin embargo, a finales de 1967, Wilson invitó a un familiar en el Reino Unido a pasar Navidad. Las autoridades interceptaron la carta y comenzaron a rastrearlo. Semanas después, alguien tocó a su puerta. Tommy Butler y otros 50 agentes habían rodeado la casa. Wilson se rindió en el acto. Pasó casi una década en prisión, hasta 1978, cuando fue liberado bajo libertad condicional. Durante los siguientes 12 años se cree que volvió al crimen organizado, no como ladrón, sino como una figura en la sombra en fraudes de alto nivel y tráfico internacional de drogas. En 1990, todo lo alcanzó. Una mañana de primavera, un joven llamó a la puerta de su casa diciendo que traía un mensaje de un asociado en Londres. Hablaron durante unos 5 minutos, cuando de repente el visitante lo golpeó en la cara, lo tiró al suelo y le disparó múltiples veces en la cabeza. Para cuando alguien reaccionó, el hombre ya había desaparecido. Hasta el día de hoy, el motivo sigue sin estar claro, pero algunos creen que fue una venganza por años atrás, cuando, supuestamente, Wilson fue contratado para lavar 3 millones de libras de otro gran robo y se quedó con el dinero. Charlie Wilson tenía 57 años. Escapó de prisión, evadió a la policía durante años y volvió al crimen de alto nivel.
Y aún así, a pesar de su impresionante historial, ni siquiera es el más famoso de los ladrones del gran robo del tren. Ese título le pertenece a nadie menos que Ronnie Biggs. La historia de Ronnie Biggs merece contarse desde el principio. Antes de convertirse en uno de los hombres más buscados de Gran Bretaña, era simplemente otro ladrón de poca monta que caía una y otra vez. Para 1960, cuando Biggs tenía 33 años, había pasado más tiempo de su vida adulta en prisión que fuera de ella, así que decidió que era hora de cambiar. Se casó, consiguió un trabajo en la construcción y tuvo hijos. Durante 3 años llevó una vida normal, ahorrando dinero, trabajando largas jornadas, siendo esposo y padre. Pero en el verano de 1963, Biggs visitó a un viejo amigo de la cárcel para pedirle dinero prestado. Nada grande, solo lo suficiente para la cuota inicial de una casa. Ese hombre era Bruce Reynolds. En ese momento Reynolds estaba metido en la planificación del gran robo del tren, así que en lugar de prestarle dinero, le ofreció unirse. Reynolds le vendió la idea como un golpe de bajo riesgo, entrar y salir, sin armas, sin alarmas y sin ensuciarse las manos. Al principio Biggs dijo que no, después de todo ya había dejado esa vida, pero la promesa de una recompensa tan grande era imposible de ignorar. Finalmente aceptó. Lo único que Reynolds le pidió fue encontrar a un conductor capaz de volver a poner en marcha el tren después de detenerlo y llevarlo al punto donde la banda lo estaría esperando. Biggs no tuvo que buscar mucho. Ese verano, mientras trabajaba como carpintero, estaba renovando la casa de un maquinista retirado de 63 años. No era un criminal, pero cuando Biggs le habló del trabajo, el hombre escuchó. Con los preparativos finales en marcha, Biggs llevó al maquinista a Leatherslade. El día del robo, que además coincidía con el cumpleaños de Biggs, el maquinista fue incapaz de hacer el trabajo para el que había sido contratado. La banda estaba furiosa, no solo con el conductor, sino también con Biggs, quien lo había traído. Cuando el robo terminó, ambos quedaron por su cuenta. Cuando Biggs regresó a casa, su esposa no sabía nada de él desde hacía días, pero al verlo con una maleta llena de más de 146,000 libras en efectivo, entendió exactamente dónde había estado. Biggs no se escondió, y su esposa tampoco. Empezaron a gastar en ropa nueva, compras costosas, todo a plena vista. Cuando la policía descubrió Leatherslade, encontraron 3 huellas que coincidían con Biggs, una en el tablero del Monopolio, otra en un plato y otra en una botella de ketchup. Eso fue más que suficiente para arrestarlo. Biggs fue condenado a 30 años de prisión por conspiración y robo a mano armada, pero su historia no había terminado, ni de cerca. 15 de abril del 64. Biggs fue trasladado a la misma prisión donde había conocido por primera vez a Reynolds. Poco más de un año después, los reclusos estaban en el patio cuando un camión se detuvo junto al muro de la prisión a plena luz del día. Un hombre subió al camión, lanzó un gancho a la parte superior del muro de casi 8 metros, trepó y bajó una escalera de cuerda al patio. 4 prisioneros, incluido Ronnie Biggs, corrieron hacia ella. Biggs was given a 30-year sentence, but only served 15 months before he enhanced his notoriety by escaping over the walls of Wandsworth Prison using a rope ladder. Mientras los guardias intentaban detenerlos, otros presos los derribaron. Biggs logró escalar el muro y cayó sobre el techo del camión, donde ya había un agujero preparado para esconderse. Desde allí desaparecieron en el tráfico de Londres. Toda la fuga había sido planeada por la esposa de Biggs. Pagó 5,000 libras a un exconvicto, algo equivalente a casi 360,000 libras a día de hoy, para planearlo todo. En octubre de 1965, Biggs y su familia huyeron a París, donde cambió su apariencia con cirugía plástica y luego se fueron a Australia. Pero Biggs tenía un problema. Entre los gastos, la fuga, la cirugía, los sobornos y el costo de mantenerse oculto, había gastado casi todo lo que ganó en el robo. Para mediados de 1966, solo le quedaban 7,000 libras. Y además, venía en camino su tercer hijo, mientras Interpol ya lo había localizado. La familia volvió a mudarse, esta vez a Melbourne con nuevas identidades, pero 2 años después un periódico reveló su paradero. La policía incluso arrestó a su esposa, pero no había orden judicial y los cargos no prosperaron. Fue liberada,
y vendió su historia a la prensa por $65,000 australianos, de los cuales el gobierno le permitió quedarse con 25,000. Mientras tanto, Biggs volvió a desaparecer. Un día él y su esposa se reunieron en secreto y tomaron una decisión. Ella y los niños se quedarían en Australia. Él debía irse, probablemente para siempre. Así, en 1970, Biggs abordó un barco hacia Panamá con un pasaporte falso. Desde allí viajó a Venezuela y luego voló a Brasil, país que no tenía tratado de extradición con el Reino Unido. Estaba libre, otra vez. Años después, un detective británico logró localizarlo en Brasil y arrestarlo. Pero había un problema. El Reino Unido no tenía jurisdicción allí. El arresto provocó un pequeño escándalo diplomático y de la noche a la mañana, Biggs se convirtió en un fenómeno mediático. Dio entrevistas, posó para fotos, vendió autógrafos. Incluso grabó una canción con Sex Pistols y organizaba barbacoas para turistas que pagaban 50 libras por conocerlo. Pero esto solo hizo que la inteligencia británica estuviera aún más decidida a capturarlo. En 1979 contrataron a un grupo de exsoldados para secuestrarlo y llevarlo a Barbados, país que sí tenía tratado de extradición, pero Biggs fue alertado y los soldados fueron arrestados. 2 años después fue secuestrado en un restaurante, drogado, metido en una bolsa marcada como Anaconda Viva y trasladado en barco hacia Barbados. Cuando el Reino Unido intentó extraditarlo, Brasil exigió su regreso. Irónicamente, al volver a Brasil, los derechos de su historia le habían generado más dinero que el propio robo. Incluso financió una película sobre su vida. Sin embargo, para 1999, tras décadas y décadas de huir, el absurdo de su vida por fin comenzó a pasarle factura. En su cumpleaños número 70 tuvo una celebración de 3 días que terminó en un derrame cerebral, dejándolo parcialmente paralizado y casi sin poder hablar. Debido a esto, el periódico The Sun le ofreció 20,000 libras por regresar al Reino Unido, entregarse y darles la exclusiva. Biggs aceptó. Llegó al país en 2001 y como aún le quedaban 28 años de condena, fue enviado directamente a prisión. Solicitó repetidamente su liberación por razones humanitarias, pero el gobierno la rechazó hasta 2009. Para entonces, Biggs ya era un hombre mayor, había sufrido neumonía y había cumplido más tiempo que muchos de los otros ladrones. Una vez libre, sin embargo, tenía más energía de la que uno esperaría de un hombre en sus últimos días. Dio entrevistas, publicó una autobiografía e incluso asesoró en un programa sobre crimen. Muchos de los implicados en el gran robo del tren aprendieron del manejo mediático de Biggs y capitalizaron su historia escribiendo libros, asesorando producciones y apareciendo en documentales. Bruce Reynolds, el cerebro del golpe, se volvió especialmente famoso. Sin embargo, nunca abandonó del todo el mundo criminal. En los años 80 fue arrestado por tráfico de anfetaminas y cumplió otra breve condena. Después de eso, finalmente dejó el crimen. El hijo de Reynolds no siguió sus pasos. Se convirtió en músico. Irónicamente, su canción más famosa, Woke Up This Morning, puede escucharse en los créditos iniciales de The Sopranos, una de las series criminales más importantes de la historia. Bruce Reynolds y Ronnie Biggs murieron en 2013. De los 2.6 millones de libras robadas en el gran robo del tren, las autoridades solo lograron recuperar 343,000 libras. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los robos más grandes y espectaculares en la historia del Reino Unido.